Hola a todos. La verdad es que hoy voy a cumplir mi promesa de todos los vídeos de que el próximo cuando me apetezca, y voy a hacer este porque realmente estoy indignado y por lo tanto quiero reivindicar aquí y ahora la figura de un gran investigador español. Este investigador español es Juan de la Cierva. Un hombre que ya de adolescente fue capaz de construir con sus dos amigos un biplano que voló bien, y que solo 20 años después del vuelo de los hermanos Wright diseñó y construyó un ingenio volador que se llamó el autogiro. Un ingenio volador que probablemente no hemos valorado debidamente, pero que es uno de los grandes hitos en la historia de la aeronáutica, y que si fuéramos capaces de explotar la capacidad de nuestros investigadores, en este momento España podría ser una de las grandes potencias de la aeronáutica a nivel mundial. Sin embargo, como siempre, empezamos lo trabajado, nos disparamos al pie y luego pues nos comportamos como un barbón. Lo siento mucho, no volverá a ocurrir. La verdad es que sin el autogiro de la Cierva no hubiera existido el helicóptero. Y pensad una cosa, 20 años después del vuelo de los hermanos Wright. Este hombre era un murciano que, a pesar de que estudió ingeniería de caminos, canales y puertos, siempre fue un hombre muy vinculado por curiosidad, por interés, con la aviación. De hecho, sus inventos son expuestos en la mayoría de los museos de aeronáutica del planeta, incluido el del Imperio Británico, en Londres, donde podemos ver el autogiro que sale en la fotografía de la carátula de este vídeo. Bien, esta semana nos levantamos con la noticia de que el Ministerio de Fomento había prohibido que el aeropuerto de Murcia, el aeropuerto de su ciudad natal, se llamase Juan de la Cierva. Y de hecho se ha puesto en duda que cosas como el Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva, dedicado a lo que es investigación orientada a la transferencia tecnológica, instituido en el año 2001, debiera mantener su nombre, o que el programa de captación de investigadores juniors, conocido como Programa Juan de la Cierva, paso previo a la incorporación de doctores al sistema de investigación público de este país, que es de excelencia, que es el programa Ramón y Cajal, deban llevar su nombre. Tengo que deciros que yo estoy completamente de acuerdo con la ley de memoria histórica. Estoy de acuerdo con una ley que está llamada a la reparación de las víctimas de un golpe de Estado, de un acto ilegal que acabó con un gobierno constitucional, el gobierno de la República, que se tradujo en una incruenta guerra de 3 años y una posterior represión a nivel inusitado, donde se crearon distintos campos de concentración, campos de exterminio. Recientemente se ha descubierto una fosa común donde la gente no estaba muerta por intoxicación de plomo por el método del tiro, sino que estaban directamente muertos de hambre. Franco montó en España campos de exterminio, convirtió a España en un gran cementerio. Solo Camboya, con los Khmeres rojos, tiene más muertos mal enterrados que este país. La verdad es que esta nueva ley que se está discutiendo ahora, o la antigua ley, representa un paso más para cerrar una herida que sigue abierta. Aún hay gente que se atreve a decir hoy en día por la calle eso de cómo es posible que pase esto si nosotros ganamos la guerra. Una guerra civil no la gana nadie, la pierde un país entero. La pierde un país hasta el punto de que se destruyen sus infraestructuras, se rompe su paz social. Y la situación de guerra civilismo que vivimos en este momento, sobre todo gracias a la irresponsabilidad de algún partido de derechas y la condición de fascista, de nazi, de franquista del Partido Verde Moco, nos está llevando a una situación peligrosísima. Pero también es peligroso aplicar esa ley de una forma altamente restrictiva. Vamos a ver, Juan de la Cierva merece estar en el cielo de los científicos y de los inventores porque representó un gran hito para
para la aeronáutica. Fue uno de los muchos que puso el nombre de España en el mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, y que debe estar pues entre Torres Quevedo, entre Ramón y Cajal, entre Severo Ochoa, entre Jorge Juan, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de ellos olvidados por la historia de la ciencia y sobre todo por la historia de la ciencia que se enseña a nuestros escolares. El negar precisamente un honor como el que el aeropuerto de su tierra lleve su nombre, me parece una gaznapirada. Es digna de unos chupócteros que no son capaces de ver más allá de la realidad. Hemos de reconocer que Juan de la Cierva era un señor de derechas. Un señor de derechas como lo era Unamuno, por ejemplo. Un señor de derechas que, según algunos historiadores, participó en el alquiler del Redagón Rapide, que sirvió para que Franquito, Paquita la Culona, cogiese el avión, escapase de Canarias, fuese a Marruecos, se pusiese al frente de Marruecos y un día después del golpe de Estado encabezase ese ejército. Evidentemente, Franco se quedó con el chiringuito, pero realmente Franco, en aquel momento, era el que no sabía qué hacer, el de la geografía poco extensa. Evidentemente, quien estaba dirigiendo el proceso era Mola. Quien estaba llamado a encabezar el proceso era Sanjurjo. Franco en aquel momento era un militar más, que además la mitad del ejército se reían de él porque decían que le faltaba un huevo y porque le llamaban Paquita la Culona. Evidentemente, hay otros historiadores que dicen que sí, que vale, que participó en el alquiler del avión. Pero que participó en el alquiler del avión no a petición de los fascistas, sino a petición de un amigo suyo, que era el corresponsal del ABC en Londres. Utilizando además dinero de los hermanos Marx. Yo no veo que se prohíba la actividad bancaria a la banca Marx. Yo no veo que se critique a los hermanos Marx como banqueros. Yo no veo que se prohíba la cabecera del ABC cuando su corresponsal fue realmente quien hizo el alquiler. Yo no veo además que haya pruebas irrefutables de que él participase realmente en ese alquiler. Él estaba alejado de España, llevaba años viviendo en Londres. De hecho, la familia dice que él no sabía, que si participó no sabía para nada para qué se iba a usar el avión. Y hay incluso historiadores que dicen que ni siquiera participó. Además, es un señor que se murió en diciembre del año 36. Es decir, 4 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses después del inicio de la guerra. Está claro que no participó activamente ni en la guerra ni en la posterior represión. Unamuno donó 5.000 pesetas a los golpistas. La verdad es que luego se dio cuenta de lo que eran, se arrepintió, ocurrió el famoso suceso del paraninfo de la Universidad de Salamanca y acabó prácticamente muriéndose de pena. Pero nadie pretende borrar la memoria de Unamuno. Hay un aeropuerto en Madrid que se llama Aeropuerto Adolfo Suárez. Si vamos a mirar qué hizo Adolfo Suárez, aparte de ser presidente del gobierno, nombrado por el sucesor del caudillo, y luego haber ganado unas elecciones, haber colaborado en la construcción de una constitución, fue gobernador civil con Franco. Fue ministro, secretario general del movimiento. O sea, el ministro encargado de gestionar el aparato que se encargaba de recordar a los españoles quién ganó la guerra civil. Por esa regla de 3, el aeropuerto de Barajas no debería llamarse Aeropuerto Barajas, debería llamarse Aeropuerto Indalecio Prieto, que fue quien inicialmente lo proyectó, o Aeropuerto Barajas. ¿Por qué se va a llamar Aeropuerto Adolfo Suárez cuando Adolfo Suárez fue ministro, secretario general del movimiento? No tenemos ningún problema en montarnos en coches Porsche. ¿O sí? Porsche fue colaboracionista con los nazis. Hugo Boss. Pagamos dinerales para echarnos una colonia llamada Hugo Boss o ponernos ropa diseñada por Hugo Boss, cuando estamos vistiendo la ropa diseñada por el mismo que diseñó los uniformes de las SS. Y no nos equivoquemos, SS no significa servicios sociales. SS básicamente lo que significa es aparato paramilitar del partido nazi
que se encargó de los atropellos contra judíos, contra homosexuales, contra disidentes políticos, comunistas, socialistas, masones, gitanos, y que, aun cuando Hitler ya estaba muerto, seguían defendiendo la memoria del sujeto. Un sujeto que, por cierto, ni siquiera se molestó en dar golpe de Estado. Ganó unas elecciones. Y los equidistantes, el Partido Socialdemócrata, decidió que a este lo controlamos nosotros. Bien, pensad una cosa, en este momento los socialdemócratas españoles, perdón, los democrático-cristianos españoles, están diciendo lo mismo de los miembros del partido, el Verde Moco. Por lo tanto, cuidado, cuidado. Mientras, en lugar de tomar medidas con eso, en lugar de permitir que un juzgado diga que prohibir la Fundación Francisco Franco iría contra la Constitución, contra la libre expresión, contra la libertad política, siempre y cuando no humillasen a las víctimas, sinceramente, ver una fundación exaltando a Franco, para mí ya significa una humillación para las víctimas. Hay 250.000 muertos en cunetas, que se sepa. Todos los fusilados y muertos de asco y sus familias, porque cuando alguien era condenado por los fascistas, su familia era condenada a la muerte política, y a veces es mejor que te maten a que te entierren vivo, se humillan directamente con la mera mención de Paquita la Colorada. Pero la emprendemos con Juan de la Cierva, un gran científico, un gran ingeniero, un gran inventor de este país, que homenajean en museos de aeronáutica de todo el mundo, pero mientras aquí le negamos el pan y la sal. Usar de esa manera la memoria histórica, lo único que hace es deslegitimar lo que realmente debía ser la ley de memoria histórica. El cerrar heridas se cierran borrando la huella de los que realmente hicieron algo. Y sinceramente, si Juan de la Cierva alquiló el Dragón Rapid, el hecho de que haya un premio nacional con su nombre, el hecho de que haya un programa de becas con su nombre, de contratos, perdón, con su nombre, el hecho de que su pueblo natal quiera dedicarle un aeropuerto, es debido precisamente a sus aportes científicos. Creo que en ningún momento tiene que ver el posible alquiler de un avión 4 meses antes de morir con el hecho de que sea uno de los grandes inventores de este país. La verdad es que el próximo vídeo será cuando me apetezca, pero este no me apetece nada hacerlo. Y de verdad, me avergüenza un poco que un gobierno que se diga progresista aplique de esa manera la ley, de una forma tan sesgada, tan poco constructiva, que le da argumentos al partido del Verde Moco para deslegitimar todo lo que representa una ley altamente necesaria para cerrar unas heridas que, aparte de haber sido desde hace 40 años que acabó la dictadura y casi 80 que acabó la guerra civil, siguen supurando pus verde. Yo os invito a reflexionar. Siento que este vídeo no se haya centrado más en lo que es el autogiro en sí, pero yo creo que es de justicia reconocer que Juan de la Cierva merece ser uno de los grandes tecnólogos, uno de los grandes inventores, uno de los grandes científicos de este país, y como tal debe ser reivindicado. Y si no, por favor, que mañana le quiten a Barajas el nombre de Adolfo Suárez, porque ese señor, como ya he dicho, fue ministro, secretario general del movimiento. Y mirad, el próximo, a ver si hay suerte y no me enfado. Sed buenos si podéis, porque yo estos días, con estas cosas, me cuesta ser bueno. Chao, chao a todos.